¿Te imaginas que un autobús escolar, lleno de niños, simplemente se desvaneciera en el aire? En 1994, en una zona rural de Georgia, eso fue exactamente lo que pasó. 20 niños subieron a su autobús después de clase. Ninguno de ellos volvió a casa. Durante 3 décadas, el caso fue un fantasma. Sin pistas, sin pruebas, sin cuerpos. Se convirtió en una leyenda urbana, una herida abierta en el corazón de un pequeño pueblo. Hasta ahora. Hace apenas unas semanas, en lo profundo del bosque, unos obreros encontraron algo. Era el autobús, enterrado bajo metros de tierra y secretos. ¿Y dentro? 19 esqueletos de niños. Pero un asiento, solo uno, estaba vacío. Ahora, una detective de casos sin resolver ha empezado a tirar del hilo. Y la verdad que está descubriendo es mucho más oscura y aterradora de lo que nadie jamás pudo imaginar. El día que la Tierra se los tragó. El 16 de septiembre de 1994 era un viernes como cualquier otro en el condado de Knox, Georgia. El sol de la tarde se filtraba entre los pinos, pintando rayas doradas sobre el asfalto. El autobús escolar número 87 hacía su ruta de siempre. Un camino sinuoso que serpenteaba a través del bosque detrás de una zona conocida como Briar Hollow. 20 niños. Un conductor. Las mismas paradas. El mismo horario de todos los días. Pero esa tarde, algo se rompió. El autobús se esfumó. No hubo testigos, ni marcas de neumáticos en la carretera, ni llamadas de auxilio. Solo un silencio denso y antinatural. Al caer la noche, la desesperación se había convertido en un operativo de búsqueda masivo. Equipos de rescate peinaban el bosque. Helicópteros sobrevolaban la zona con sus potentes focos. Perros rastreadores olfateaban el terreno. Pero no encontraron nada. Ni restos de un accidente. Ni una sola pieza de metal. Era como si el autobús, después de pasar el marcador del kilómetro 42, simplemente hubiera dejado de existir. Para las familias fue el comienzo de una pesadilla que duraría toda la vida. Para el condado, un escándalo que la burocracia y el tiempo se encargaron de enterrar. Oficialmente, se clasificó como un trágico accidente, una desaparición sin resolver. Informalmente, la gente dejó de hablar de ello. Se convirtió en una leyenda urbana, una herida abierta en el corazón de un pequeño pueblo. Hasta ahora, hace apenas unas semanas, en lo profundo del bosque, unos obreros encontraron algo. Era el autobús, enterrado bajo metros de tierra y secretos. Y dentro, 19 esqueletos de niños. Pero un asiento, solo uno, estaba vacío. Ni un cuerpo, ni un solo hueso, ni rastro del último niño. Y quienquiera que enterró ese autobús, lo hizo con la certeza de que nunca nadie lo encontraría. La libreta verde. Eran las 3:27 de la tarde de aquel viernes, el último día de clase antes de las vacaciones de otoño, la última vez que alguien vería a esos niños con vida. Al volante iba Harold Nash, 61 años, un veterano de Vietnam, hombre callado, de confianza. Llevaba 17 años haciendo la misma ruta. Era de esa clase de personas que se describen como reservadas, de las que en su obituario apenas mencionarían la guerra y poco más. El autobús amarillo, desgastado por los años, transportaba a 20 niños de primaria y secundaria, una mezcla de chicos de granja y de los barrios más humildes del condado. La mayoría se conocían de toda la vida.
En la tercera fila, Lenny Krause, de 11 años, jugaba con una pelota de goma roja retando a su amiga Annie Blake, de 10, a ver quién escupía más lejos por la ventana. Pero al fondo, sentada sola, estaba Ellie Thurman, de 12 años, la espalda pegada al agrietado vinilo del asiento, con una libreta verde de espiral sobre las rodillas. Ellie no era de las niñas ruidosas, ni siquiera era impopular. Simplemente pasaba desapercibida. Tenía esa extraña habilidad de fundirse con el ruido de fondo, lo cual a ella le parecía bien. Prefería observar y escribir. En la página de su libreta había una lista inacabada. El conductor no deja de mirar por el retrovisor. Lenny miente sobre su padre. Algo raro pasa con las ventanas. Creo que nos están siguiendo otra vez. Se detuvo un momento, golpeando la goma del lápiz contra su barbilla, con la mirada perdida en el espejo retrovisor sobre la cabeza de Harold Nash. Vio un reflejo, un destello de movimiento entre los árboles. Un coche, una persona. El autobús cruzó un viejo paso ganadero y entró en el tramo de Briar Hollow, un corredor de 6 kilómetros de camino de tierra tan denso de vegetación que apenas entraba la luz del sol. El aire aquí era diferente, más pesado, más gris. Harold redujo la velocidad, por instinto. Todo el mundo lo hacía en ese camino. El autobús se adentró en la boca del bosque y desapareció. La detective y el caso congelado. El sol apenas se asomaba por las copas de los árboles cuando la detective Mónica Reyes bajó de su coche y contempló la enorme zanja abierta en la arcilla roja. Sus botas crujían sobre las raíces rotas. En el fondo del hoyo yacía el autobús escolar, un ataúd de metal oxidado que guardó su secreto durante 30 años. Reyes se acercó. El interior del autobús ya había sido despejado de los escombros más grandes. Los huesos estaban esparcidos por los asientos de vinilo. La mayoría se habían desplomado hacia adelante, como si los niños hubieran muerto sentados, como si ni siquiera hubieran intentado escapar. El aire era denso, olía a moho, a polvo y a una pena antigua. Caminó lentamente hacia el fondo, pasando filas de esqueletos infantiles. Vio unas zapatillas viejas que se deshacían al tocarlas. Se detuvo en la última fila, el asiento vacío. Un hueco donde debería haber habido alguien. Detective, la llamó el médico forense. Tiene que ver esto. El doctor Beasley sostenía una bolsa de pruebas transparente. Dentro había una libreta verde de espiral, deformada y manchada por el tiempo, pero milagrosamente intacta. En la portada, un nombre escrito a mano. E. Thurman. Creemos que era suya, dijo el forense. Hay páginas que han sobrevivido. Algunas cerca del centro todavía se pueden leer. Reyes cogió la bolsa. Las páginas no estaban llenas de deberes. Estaban cubiertas de una escritura apretada, con frases subrayadas y palabras encerradas en círculos. Le dio la vuelta lentamente. Un pasaje, escrito con letras temblorosas, le heló la sangre. Todavía no estamos muertos, pero lo estaremos pronto. Puedo oírlo susurrar cuando el autobús se para. Creo que el conductor lo sabe. Reyes levantó la vista del cuaderno, con el pulso acelerado. Registren esto. Prioridad máxima para su recuperación y análisis. Cada página. De vuelta en la comisaría, se sumergió en el expediente del caso, abierto en 1994 y cerrado en 2001, cuando los 20 niños y el conductor fueron declarados oficialmente fallecidos. Las fotos de los anuarios escolares la miraban desde la carpeta. Caras inocentes, sonrisas torcidas, lazos demasiado grandes en el pelo. Entre ellas, la foto de Ellie Thurman. Una anotación a mano en el margen llamó su atención. Descrita como callada, observadora. La madre se mudó del estado en 1996, sin dirección de reenvío.
Reyes se levantó y fue a ver al subjefe Lamar Banks, un hombre que había trabajado en la investigación original. Señor, una pregunta sobre una de las niñas, Eleanor Thurman. Ah, sí. La escritora, dijo Banks cansado. Es la única que nunca encontramos. Y es también la única cuyo asiento estaba vacío en ese autobús. Escribió esto, dijo Reyes, mostrándole una copia de la página del cuaderno. Decía que no estaban muertos todavía, que oía susurros cuando el autobús se paraba, que el conductor sabía algo. Tenía 12 años, Reyes, replicó Banks. Probablemente estaba alucinando. O documentando, insistió ella. Señor, con todo respeto, tenían 20 niños y un conductor desaparecidos. Ahora hemos encontrado a 19 de ellos. La única que podría haber sobrevivido nos dejó un mensaje. Si sigue allá afuera. Banks la miró incómodo. Si sigue allá afuera y vio lo que pasó, lleva 30 años escondida. Pregúntese por qué. La ruta hueca. La investigación se profundiza. Reyes sigue pistas olvidadas. La tensión aumenta. Esa noche, en su casa, Reyes no podía apartar los ojos de las páginas escaneadas del cuaderno. Había una anotación que la perturbaba especialmente. Hoy no hemos ido al colegio. El autobús se ha desviado. La carretera era diferente. Dijo que había un atajo. No había ningún atajo en la Ruta 5. Ni en 1994, ni nunca. Su teléfono vibró. Era laboratorio. El ADN de los restos empezaba a coincidir con los registros familiares, pero no había ni rastro del ADN de Ellie Thurman, ni un pelo, ni un diente. Su asiento había quedado intacto y ella había escrito hasta el final. Días después, en la sala de reuniones del condado, Reyes se enfrentó a los padres, a lo que quedaba de ellos. El dolor, adormecido durante décadas, volvía a ser insoportable. Creemos que 19 de los 20 niños han sido localizados, pero una niña, Eleanor Thurman, no ha sido encontrada. Y recuperamos su cuaderno. Sugiere que los niños estuvieron vivos durante un tiempo después de la desaparición. Un silencio sepulcral llenó la sala. ¿Cuánto tiempo?, preguntó un padre con la voz rota. No lo sabemos, admitió Reyes, pero Ellie escribió como si pasaran los días, quizás más. La investigación la llevó a los archivos del Servicio de Transporte Escolar. Allí, entre legajos polvorientos, encontró los registros de ruta de Harold Nash. Cada viaje estaba documentado, y en las semanas previas al 16 de septiembre notó algo extraño. Un cambio. El 29 de agosto de 1994 apareció una nueva parada, sin dirección, sin casa, solo un código de 5 dígitos, 54791. Esa parada se repitió cada día, hasta el día en que el autobús desapareció. Tras horas de búsqueda, descubrió que el código correspondía a una parcela propiedad del distrito escolar, vendida a una empresa fantasma en 1995. Las coordenadas la llevaron a un camino de tierra en lo profundo del bosque. No había nada, solo la entrada a una pista forestal casi borrada por el tiempo. Reyes cogió su linterna y su pistola y se adentró a pie. Tras casi 15 minutos caminando, llegó a un claro. En el centro, los cimientos de una casa que ya no existía, y cerca de la parte trasera, su bota golpeó algo hueco. Apartó las hojas y el musgo. Era una trampilla de acero. La abrió. Una escalera descendía a la más completa oscuridad. El aire que subía olía a óxido y a moho. Bajó lentamente. Su linterna reveló un sótano de hormigón. Y lo que vio le heló la sangre.
Cadenas colgaban de las paredes con grilletes del tamaño de las muñecas de un niño, restos de ropa de cama podrida, y en la pared del fondo, escrito con algo afilado, un mensaje apenas legible: la ruta hueca no está muerta, solo nos bajamos antes. Reyes se quedó paralizada. El aire se había vuelto pesado, irrespirable, y en algún lugar, por encima de ella, le pareció oír un silbido. Proyecto Promesa. El misterio se expande hacia una conspiración. El ritmo se acelera. Las páginas del cuaderno de Ellie ya no solo eran pruebas, eran la voz de una niña atrapada en el infierno. Día 1. El autobús se paró entre los árboles. El señor Nash cerró la puerta con llave. Nos dijo que no gritáramos. Dijo que íbamos a mejorar. Kayla lloró. Él le dio una bofetada. Dormimos sentados. Las ventanas están demasiado oscuras para ver fuera. Cada noche se oye un ruido como metal arañando la grava. Lenny cree que es la trampilla. Nos llaman sujetos de redirección. No sé qué significa. La palabra redirección activó una alarma en la mente de Reyes. La Oficina de Investigación de Georgia se había topado con ese término antes, en casos de sectas y en un programa psiquiátrico experimental y clausurado de los años 70 llamado Proyecto Promesa. Buscó en Internet Proyecto Promesa, un programa financiado por el gobierno diseñado para reentrenar a jóvenes con comportamientos anómalos mediante un reacondicionamiento inmersivo en entornos remotos. Fue desmantelado en 1981 tras múltiples demandas. Uno de los centros de operaciones listados en el informe desclasificado, Condado de Knox, Georgia. Podría ser que el proyecto nunca hubiera terminado del todo, que hubiera seguido funcionando en la sombra, fuera de los registros. El cuaderno de Ellie se volvía cada vez más oscuro. Nos llevan de uno en uno a la habitación roja. Vuelves diferente, o no vuelves. Creo que Harold ya no está al mando. Creo que él también tiene miedo. Empezó a llamarnos por números, no por nuestros nombres. Ahora soy el número 12. Vi algo en el bosque. Parecía mi madre, pero no podía ser. Mi madre ya no está, ¿verdad? Reyes sentía que el tiempo se retorcía. Esto no había sido cosa de un día o una semana. Esto duró meses, quizás más. Pero, ¿por qué mantener a los niños con vida? ¿Y quiénes eran ellos? Llegó a la última página legible. La letra era desesperada. Si encuentras esto, me llamo Eleanor Thurman. Tengo 12 años. Mi profesor es una mentira. Mi conductor no está al mando. Enterraron el autobús para que nadie pudiera verlo. Pero yo no me quedé. Seguí la ruta hueca hasta casa. La investigación la llevó a un nombre que aparecía una y otra vez en las notas de Ellie, el señor Harrow. No había ningún señor Harrow en los registros escolares, pero sí encontró un doctor, Thomas Harrow, un especialista en comportamiento afiliado al proyecto Promesa original. El equipo de Reyes localizó su antigua casa, abandonada durante años. En el sótano, detrás de una pared falsa, encontraron cajas de archivos, carpetas de manila, etiquetadas por números. Reyes abrió una. Sujeto 12. Eleanor Thurman. Muestra resistencia cognitiva al condicionamiento grupal. Alto riesgo de retención narrativa. Se recomienda aislamiento. Y debajo una nota en rojo. No se quiebra. Posiblemente peligrosa. El laboratorio forense llamó con otra revelación. El esqueleto número 18, encontrado en el autobús, no era de un niño. Era un adulto. La causa de la muerte, un traumatismo por fuerza contundente en la nuca. Los registros dentales lo confirmaron. Era Harold Nash, el conductor.
Si Nash murió en el autobús, entonces no fue él quien lo condujo hasta el bosque. No fue él quien lo enterró. Alguien más estuvo al mando desde el principio. Alguien que se aseguró de que el asiento de Ellie Thurman quedara vacío, lo que significaba que todavía había una posibilidad de que estuviera viva, o que alguien quería que el mundo lo creyera. A120. El clímax comienza con un plano de la cámara de vigilancia, algo que pudo captar por la noche, y en ese momento se inicia la revelación. Una cámara de vigilancia instalada cerca del lugar de la excavación captó una figura en mitad de la noche. Un hombre alto con el rostro parcialmente oculto por cicatrices de una antigua quemadura. El reconocimiento facial dio un resultado. Gerald Wexler, un antiguo consejero escolar del distrito en 1994. Un fantasma que nunca se fue. Reyes lo encontró en una caravana destartalada, a 100 kilómetros de ahí. Wexler, un hombre roto, confesó. El programa nunca terminó. Se privatizó. Se volvió más extremo. La Ruta 5 no fue un secuestro. Fue una redirección autorizada por el distrito. Harold Nash fue elegido por su silencio, pero empezó a tener dudas, a simpatizar con Ellie. Intentó sacarla de ahí, y por eso lo mataron. Yo le di el cuaderno. Le dije que la dejara escribir. Pensé que lo había conseguido. La ayudé a escapar. La llevé hasta las vías del tren y le dije que caminara hacia el este. Quedé en recogerla al día siguiente, pero cuando volví, ya no estaba. Alguien llegó antes que yo. Pero la verdad era aún más retorcida. Reyes volvió a revisar los análisis forenses del autobús, las primeras notas, las que fueron descartadas por contaminación. Y allí lo encontró. El esqueleto de la 120. El que se suponía vacío. No estaba vacío. El ADN estaba degradado, pero el análisis óseo era claro. Pelvis femenina, preadolescente. Altura estimada, 1,50 m. Edad coincidente, Eleanor Thurman. Su corazón se detuvo. No es que no la encontraran. La encontraron y la enterraron con los demás. Entonces, ¿quién había estado dejando las notas? ¿Quién la estaba llamando? ¿Quién era el fantasma que la atormentaba? La respuesta llegó en un último mensaje de texto anónimo, que la citaba en El final de la Ruta 5. La llevó a un barranco donde encontró el esqueleto calcinado de otro autobús. Y dentro, sentada en el asiento 20, había una mujer, de unos 40 años, pálida, con la mirada perdida. En su regazo, una libreta verde. ¿Eres Eleanor Thurman?, preguntó Reyes en voz baja. La mujer parpadeó por primera vez. No, dijo, con una voz como de hojas secas. Ellie se ha ido. Entonces, ¿quién eres tú? Yo era la que no podían enseñar. Así que intentaron algo nuevo. ¿Qué te hicieron? Me hicieron mirar. Cada lección, cada castigo, lo recuerdo todo. Dijeron que si no hablaba, viviría más tiempo. Reyes se dio cuenta. Esta no era Ellie, era la niña que vino después, la que usaron como grupo de control, la que nunca tuvo nombre. ¿Dónde está Ellie?, preguntó Reyes. La mujer giró la cabeza. Sus ojos eran demasiado grandes, demasiado vacíos. Consiguió salir, pero no por mucho tiempo. La trajeron de vuelta. Reyes sintió un puñetazo en el estómago. «¡Tú lo viste!». Estaba diferente, rota, o eso creían ellos. Empezó a sonreír cuando no debía. Dejó de escribir, dejó de parpadear. El aire en el autobús se volvió gélido. «Se convirtió en ti», dijo Reyes. La mujer negó la cabeza. «Yo nací de ella. Cuando perdieron a Ellie, me convirtieron en su sombra, un sujeto de prueba.
Me dieron su número, pero nunca me dieron su voz. Unos pasos sonaron detrás de Reyes. Se giró, pistola en mano, pero no había nadie. Cuando volvió a mirar, el asiento 20 estaba vacío. La mujer y la libreta habían desaparecido. Solo quedaba un último mensaje arañado en la pared de metal sobre el asiento. Ahora vive en todas nosotras. No hay graduación. Todavía hay más autobuses.